en tu descripción de este asunto? Desde luego que es un fenómeno muy complejo. Lo primero que habría que aclarar es que este no es el conflicto de Morelos, sobre todo desde hace unos días. Ahora regresamos a estudiar concretamente Morelos, pero me queda muy claro que el conflicto se ha extendido a muchas otras entidades. Hay movilización en Oaxaca, hay movilización en Michoacán, pero no solamente en esos estados tradicionalmente donde hay disidentes, sino incluso en otras entidades donde las secciones del sindicato han sido tradicionalmente institucionales, es decir, cercanos al Bester Gordillo, también han mandado contingentes. El caso de Jalisco es muy interesante. Jalisco es una dirigencia seccional muy cercana al Bester Gordillo y vino un contingente importante. Querétaro, igualmente, es un contingente cercano al Bester Gordillo y aún así estuvo presente el día de ayer en la Ciudad de México. Esto lo que nos dice es que se está convirtiendo en un movimiento nacional. El carro va andando. Entonces ya no es un asunto aislado y perdido, sino está mucho más amplio. ¿Qué creo que está ocurriendo? Que hay una crisis de representación sindical, que ese es el fondo del asunto. No es la alianza, no son las plazas. No es eso. Es un terremoto en el tema de la representación sindical. La líder de ese magisterio firmó una alianza teniendo repudio de buena parte de su base. Los líderes de sección, el caso de Morelos... Entonces son las dos cosas. Es la alianza que pone en entredicho la dirigencia nacional. Pues es que se sentó a firmar la alianza una de las partes que no tenía representación, mandato pleno para hacerlo. Y ahora sus bases le están diciendo, no tenías ese mandato. Le están diciendo lo mismo a los líderes de sección y ahí es donde estamos observando el terremoto. ¿Cómo ves tú el asunto? ¿Qué describe la situación? Pues no, lo que plantea Ricardo no tiene ningún fundamento. Es partir más bien de una conclusión predeterminada, un cuestionamiento a la dirigencia nacional del CENTE de su parte y a partir de ahí extrapolarlo y extenderlo a un conflicto que yo diría al contrario, está focalizado y contenido dentro de Morelos. No es un movimiento nacional. Que haya presencia de maestros de otras entidades, que haya presencia de maestros de otras secciones sindicales, no significa que el sindicato se está dividiendo en torno a la Alianza para la Calidad Educativa, ni que Morelos está sirviendo de foco o eje de un movimiento nacional. Al contrario, se trata de un movimiento bastante local que ha sido en efecto engrosado por fuerzas políticas externas a Morelos, ajenas al magisterio en su mayor caso, especialmente los grupos más radicales. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, más de 1 millón de trabajadores, están trabajando en el marco de la Alianza para la Calidad Educativa, que es una serie de propuestas de reforma educativa que fue signada no solo por el CENTE y el gobierno federal, sino por la mayoría de los gobiernos estatales. De donde proviene alguna parte de la disidencia que se ha unido a Morelos, es, como decía Ricardo, de estados en donde hay grupos radicales y grupos que están fuera de la institucionalidad, Michoacán y Oaxaca en particular. Déjenme hacer un alto en el camino y ahorita regresamos con dame derecho de réplica, porque con eso de que no hay fundamento en lo que estoy diciendo. Déjenme un segundito. Ahora va la contrarréplica. No, ahorita regresamos con ustedes, que el asunto ya se ve que es bastante polémico, pero quiero escuchar en este momento a José Martínez, que es presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, porque hay este filón de cosas que es muy delicado en las últimas horas y que tiene que ver con asuntos de violencia. José, te agradezco mucho que nos tomes esta comunicación. ¿Qué es lo que ustedes tienen que decir al respecto de lo que está ocurriendo en Morelos en las últimas horas? Gracias, Carmen. Pues sí, tenemos varias cosas. En primer lugar, decir que el conflicto que se ha llevado a cabo aquí durante más de 50 días tiene una participación de prácticamente el 90% del magisterio morelense de la sección 19, que no ocurría algo similar desde 1980-81, cuando se llevó a cabo también diversas movilizaciones que llevaron incluso a una huelga constitucional. Esta movilización fue pacífica, fue muy concurrida, a tal grado de que se han movilizado durante todos estos días decenas de miles de, no solamente maestros y maestras, sino también padres de familia, estudiantes, organizaciones, etcétera. Este movimiento cuenta con una participación social muy importante, dado que están involucrados alrededor de 400,000 alumnos, 23,000 maestras y maestros, y irradia en todos los 33 municipios del estado de Morelos. No es un movimiento ni focalizado ni contenido, aunque hay que decir evidentemente que el gobierno ha tomado medidas represivas para tratar de contenerlo, pero mediante la violencia. En estos 3 últimos días podemos decir que con los elementos de la Policía Federal Preventiva
el ejército mexicano, que ha utilizado incluso tanquetas y helicópteros, así como toda clase de armamento en contra de la población civil, en primer lugar en el poblado de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, en donde agredió a los pobladores que estaban en la carretera federal, y posteriormente detuvo ahí a los primeros, a una maestra y un maestro. Posteriormente, el día siguiente, ocurrió en Amayuca, en donde cientos de elementos de la Policía Federal Preventiva golpearon, detuvieron a 49 maestras, maestros, padres de familia, campesinos, jóvenes, inclusive 4 menores de edad, así como personas de hasta 77 años de edad que fueron detenidos. Todavía de estos 49, 39 están consignados ante la Procuraduría y en este momento están siendo trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, y que durante todo este tiempo permanecieron en instalaciones no especificadas legalmente para ello, como es el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública. Y el día de hoy se presentaron, ayer y hoy se presentaron intervención de la policía y del ejército mexicano en la comunidad indígena de Xochocotla, en donde han detenido hasta el momento a 18 personas, pero han cateado casa por casa, han golpeado a decenas de personas, y este tipo de represión que el gobierno de Adame está llevando a cabo es con toda la alevosía, el autoritarismo y la ventaja en contra de un movimiento que ha tenido una amplia respuesta social y que responde básicamente al deterioro de la calidad educativa durante muchos años, y que ahora supuestamente se pretende decir que hay un acuerdo por la calidad educativa, cuando los maestros tienen que atender a niños en salones hasta de más de 50 niños en algunos lugares, y el promedio debería de ser alrededor de 25. Las escuelas son, como aquí en Morelos se denomina, verdaderos gallineros, en donde los niños están confinados y están recibiendo educación en muy mala calidad, y no hay una inversión para atender las necesidades de la infraestructura educativa, además de que no se están creando las plazas. El problema no es que se hereden plazas, porque eso la dirigencia del sindicato lo controla con las autoridades de la SEP y del IEDEM, Instituto de Educación Básica, a nivel del estado de Morelos. Ese es el problema que se está generando, y que ya en el estado de Morelos ha significado que incluso se amenace con desalojar el campamento que está en el Zócalo, de Cuernavaca, en donde los profesores en este momento se han tenido que replegar porque ocuparon durante estos 52 días las calles aledañas al mismo. Entonces, estamos hablando de que el gobierno dice que se está preservando un Estado de Derecho, pero en realidad está violando la Constitución, está violando todos los derechos democráticos, laborales y educativos, y hay una criminalización de las acciones sociales y reclamos de justicia. Hoy a los pueblos indígenas, es particularmente en Amayuca, en Amilcingo, en Temuac, en Xochocotla, en Huitzilac, donde se ha ensañado esta violencia represiva, Carmen. Esa es la situación que hoy prevalece en el estado de Morelos. Te agradecemos esta intervención en CNN, estaremos en comunicación. Gracias por tu comunicación, buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos.